Buenas noches. Es la segunda parte del vídeo donde yo voy a hablar de la desmistificación del ejército ruso. Ya he hablado de la desmistificación de los jefes que están dirigiendo esa ingeniosa operación que debía durar 3 días y que ya dura 46 o 7 días. Y ahora yo os quiero también hablar de lo que es la composición del ejército ruso que está ahora en Ucrania. Entonces, toda la información que yo estoy dándoos la estoy recibiendo de muchas fuentes. Estoy viendo a muchos expertos militares, a la gente de inteligencia, a los analíticos políticos, a politólogos, o sea, más me interesa la parte militar porque es algo que no dominamos las personas convencionales. Entonces, cuando te explican el por qué no ha pasado esto o el por qué militarmente esto está bien o mal, por lo menos empiezas a entender las cosas. Entonces, aquí yo he reunido algunos factores que explican el comportamiento y el transcurso de esta guerra entablada por los tres genios de los que he hablado en el vídeo anterior, militares, y ahora vamos a hablar del ejército en sí. Entonces, los militares profesionales rusos son un 10% del ejército, más o menos. Cuando yo digo profesionales, son gente que les llamamos el hueso blanco. No sé si esto existe en español, sino la aristocracia militar. No son gente cuyo abuelo era tanquista, cuyo padre era tanquista y yo, ¿qué coño voy a ser en esa vida? También. Entonces, es gente que ha estudiado, que tiene alguna tradición, que tiene un sentimiento de honor de un militar y es gente para el quien más o menos deberían funcionar tanto la Convención de la Haya y el Convenio de Ginebra, ¿no? El planteamiento de una guerra civilizada, ¿no? Una guerra donde un ejército está combatiendo con otro ejército. A ver, pero el 90% del ejército ruso son entre reclutas, entre militares contratados, son gente que rozan criminalidad, rozan una delincuencia, porque viven, por lo que hemos visto, la procedencia, viven en unas regiones depresivas de Rusia. Rusia es un país enorme y solo viven bien varias ciudades como San Petersburgo y Moscú. Y ya cuando te sales a 100 kilómetros de ahí, pues ya te encuentras con unas ruinas. Por supuesto, a lo mejor hacen carreteras, pero hay gente, yo no sé, por ejemplo, los que más han robado y más enviaron desde Bielorrusia a Rusia de cosas robadas a los ucranianos, provienen de un pueblo donde hay 4 prisiones. Entonces ellos, sus padres, lo que sea, trabajan en las prisiones. Y esa gente vive entre una mezcla de verdugos y delincuencia. ¿Vale? Entonces, por supuesto, en esa guerra que no se ha pensado como una guerra civilizada ni moral, porque venían ya con crematorios, venían con verdugos, policías para suprimir las revueltas populares, porque sabían que la gente va a protestar, aunque no sabían que iba a ser tanto, pero estaba concebida ya de una forma muy, digamos, cruel, porque un día antes Rusia estaba diciendo que no pensaban invadirnos, que todo es mentiras, que están eso. Entonces es una guerra muy traicionera, tanto en su concepción como en su realización. Entonces, también dicen los expertos militares, y yo he escuchado a varios, que cuando un ejército regular se rebaja a un nivel de criminalidad, de delincuencia, como se ha rebajado tanto en Mariupol como en Bucha y todas las ciudades de la región de Kiev, es cuando un ejército empieza a perder la guerra y empieza a darse cuenta de que la está perdiendo. Entonces pasan a un nivel de la degradación humana y militar muy, muy baja, irrecuperable, ¿no? Ya pasan a ser de militares a criminales convencionales, a verdugos, asesinos, torturadores. Entonces, cuando hablamos de la Convención de Ginebra, tenemos que tener en cuenta con quién estamos tratando. Y no seamos hipócritas, ¿no? Porque esa gente ha salido de Ucrania para reagruparse y volver a entrar a Ucrania en otra zona. Entonces dicen que
Eh, claro, como ellos, imaginaos, ellos vienen a Ucrania porque la propaganda rusa nos llamaban 8 años como nazis. Los rusos, para preparar esto, desde 2014, ya llevan metiendo a la cabeza de su gente que somos nazis. Que tenemos un gobierno de nazis y somos nazis y hay que exterminarnos, hay que matarnos, etcétera, etcétera. Yo cuando me metí a ver los métodos de la propaganda rusa. Yo quería coger unos cuantos métodos y investigarlos. A mí me gustan esas cosas cuando lo lingüístico, los mensajes que lanzan, cómo los filtran, cómo los incluyen en el discurso. Yo digo, voy a hacer un artículo así guay, todavía en tiempos de paz. Y yo me encontré una tesis doctoral sobre la propaganda rusa y era 108 herramientas para manipular la conciencia humana. 108. Yo pensaba que eran pues, como máximo 10. Y son 108. Es que imaginaos, con 108 formas de violar el cerebro de los rusos para que acaben percibiéndonos como nazis, como personas que no tenemos derecho ni a hablar, ni vivir, ni pensar lo que queremos pensar, ni elegir nuestro propio destino. 108 formas. Bueno, eso es, perdón, me he distraído. Entonces, ya he hablado de la composición y dicen que, ¿por qué dicen a esta gente los vuelven a mandar a la guerra? Primero, porque quieren librarse de los testigos, y ellos son tanto testigos como verdugos. Segundo, porque ya han probado sangre y son como vampiros que se van a seguir ensañándose contra la población civil em, y aterrorizar a la gente ya de otra zona. Y porque cuando están haciendo ahora un reclutamiento cubierto, como no hay voluntarios, por supuesto, esos 10% de la élite militar rusa no van a ir a esa guerra, van a ir los despojos que viven en las regiones depresivas sin retrete, porque ellos llamaban a sus madres, eso también lo escuchamos, y decir, coño, además ellos hablan, un 60% de su vocabulario son palabrotas, ellos no saben ni hablar de una forma humana. Ni las madres hablan de la forma humana, para que sepáis el nivel del despojo que nos viene, que no tienen ni siquiera capacidad intelectual de formular lo que piensa, que quiere decir con palabras normales. Vale, entonces ellos cuentan que en los pueblos los ucranianos tienen retretes en casa. Tienen pueblos con carreteras asfaltadas, que tienen internet, que tienen ordenadores. Ellos flipan, porque ellos viven ahí en la mierda y nos vienen a liberar de lo bien que vivimos. Entonces están muy fastidiados, muy jodidos por lo bien que viven los ucranianos. Y los cabrones, por supuesto, ya entendemos por qué se defienden tanto, porque tienen sus casas, tienen su no sé qué, coches. Es que los ucranianos trabajamos día y noche y ellos se emborrachan día y noche. Por cierto, ¿de qué quiero hablar? Es el punto clave del fracaso de la operación de Putin en Ucrania, porque como es tan lumbrera, inteligentísimo el hombre, que pone la fecha de la operación especial al día siguiente de la fiesta del ejército ruso. O sea, según la gente que estaba en ese ejército, se pasaron todo el 23 de febrero, que es borrachos, emborrachándose de fiesta, y les despiertan a la madrugada, a las 3 o 4 de la mañana, no sé a qué horas les despertaron, para ir a la guerra. Pues 90% estaban borrachos y no se enteraban de la misa a la media. Y en ese estado fueron a la guerra a conquistarnos. Por eso hay tantas casualidades en los primeros días, porque no se enteraban. Y había pelotones ¿cómo se dice?, de inteligencia que estaban perdidos porque no se enteraban de lo que pasaba físicamente. Entonces, tan tontos son que no han podido aplazarlo a un día más. Entonces, todo esto es lo que yo os quiero decir, que aparte tienen muchos tanques, todavía tienen mucho armamento, tienen mucha técnica militar, pero todo lo que tienen, la mayor parte, es de la época soviética, que tiene más años ya casi que yo, que soy muy joven, claro. Y hace una semana salió y están conservados, ¿no? Los tienen que desconservar y luego mandar a la guerra.
Entonces, en uno de los destacamentos donde se conservaba esa técnica, se suicidó el jefe, un oficial, porque al abrir los tanques de 10, 9 eran inservibles, porque le robaron motores, le robaron parte óptica, le robaron el no sé qué, incluso en los tanques que llegaron a Ucrania y que tenemos ahí como trofeos, estaban llegando en taburetes, porque no había asientos interiores, estaban sentados sobre los taburetes. Y es el gran ejemplo de cómo es el ejército ruso, porque la corrupción del ejército, la burocracia del ejército ruso y todas esas cosas que han sido robados los motores, los armamentos y vendidos por los oficiales en todo el ejército. Además, cómo preparan a su ejército. Eso es una evidencia que quedó tan en evidencia que el ejército ruso no tiene ninguna preparación táctica, porque cuando tienen que prepararse y entrenarse, lo que hacen es juntarse, emborracharse ahí los oficiales y los soldados ahí a lo mejor arreglándole una dacha, una casa de campo a un general. Eso es como se preparan para la guerra. Y esos son nuestros grandes aliados, los 3 genios militares del vídeo anterior, la composición del ejército ruso, son 10% militar profesional, y los despojos humanos, criminalidad, que es nuestro dolor, porque si fuera un ejército de verdad, tal vez nuestra gente no hubiera sido víctima de los verdugos. Y tercero es la corrupción del ejército ruso, que en su momento la gente pensaba que era grande, pero ya sabemos que de grande no tiene nada. Por eso no pasarán y Ucrania ganará esta guerra.